es el utilitarismo, que se puede aplicar perfectamente y se aplica perfectamente en lo económico. De hecho, que todas las corrientes económicas tienen una base filosófica. Por eso es muy importante esta cátedra y que se entienda que la filosofía es muy importante en la interpretación económica. Por eso justamente en las carreras donde se estudia solamente economía sin darle lo que es realmente su fundamento filosófico, hay mucha confusión respecto a las corrientes ideológicas económicas, porque no hay que separar, nunca hay que separarlo del tema ideológico de lo económico, porque todo es ideológico, y todo son ideas, en todo es idea, todo es un conjunto de ideas. Entonces las cuestiones económicas también lo son, y la interpretación para defender o criticar una cuestión de corriente económica es también ideológica. Y todos, absolutamente todos, sabemos nosotros, los que estudiamos filosofía, tenemos una, una, una formación ideológica. En este caso nosotros tenemos una formación ideológica dentro de este liberalismo y por más que este liberalismo en Paraguay al menos sea un liberalismo que raya con lo feudal, que es un semi-feudalismo, ni entramos todavía en la etapa del liberalismo, seguimos hablando de las grandes libertades humanas. Y ahora vamos a hablar del liberalismo. ¿Y qué es un liberalismo? Un sistema ideológico y también económico transformado así en un sistema, en el sistema capitalista. Según la RAE, es una actitud que proponga la libertad y la tolerancia en la vida de una sociedad, una doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político, la iniciativa privada, en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y los poderes públicos. O sea, se limita, según la RAE, es una limitación que se hace y también si leemos nosotros justamente tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ideológico, más en este caso ideológico doctrinario, creo que en la cuestión de la tolerancia y las libertades individuales estamos todavía en Paraguay un poco lejos también. Después vamos a hablar en la clase que viene de los grandes propulsores o del propulsor del sistema liberal. Es una filosofía política y moral que defienda la libertad individual, insistimos mucho con el tema de la libertad, de la igualdad ante la ley y de una reducción del poder del Estado. Inclusive algunas corrientes hablan del liberalismo, hablan de la eliminación total del Estado, como interventor, que el Estado esté como un simple decorativo o que en otras palabras no tenga ninguna intervención en la vida del hombre. Es también una corriente liberalista, entre otras tantas corrientes que son y que están dentro del propio liberalismo, tanto ideológico, filosófico y económico. Representa una corriente muy heterogénea, como ya dije, y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defienden los derechos individuales, el mercado libre. Ellos hablan de que el mercado se regula solo, entre otras cosas, la igualdad de género, que es un principio y una característica del liberalismo, no hay que confundir, la igualdad racial, que también es un principio del liberalismo, el capitalismo, ahí la vertiente económica, la propiedad privada, y también entra una cuestión de la discusión, ¿verdad? En un estado, un municipio donde eternamente uno tiene que abonar tributos o impuestos por poseer algún terreno o alguna tierra, es o no una propiedad privada realmente, o en un país o un planeta donde en realidad eh, estos recursos no le pertenecen a nadie, en realidad los recursos son de la naturaleza, es o no una propiedad privada, son cuestiones más del punto de vista ideológico, ¿verdad? El Estado de Derecho, que sí es muy importante, es fundamental dentro de las libertades, y la sociedad abierta y el internacionalismo, que también es un principio liberal. Unos cuantos de estos principios, cuando uno escucha, ya piensa que es otra ideología. Va a entender bien y sin fanatismo que estos son los principios liberales. ¿Sí? Claro, Paraguay es un país muy exageradamente conservador y como ya lo dije, nosotros no estamos ni un pie aún dentro del liberalismo, así como ideología, como cuestión ideológica mundial.
todavía en Paraguay. Nosotros somos una sociedad semi-feudal. El liberalismo se considera mucho que inició, no tiene una fecha de inicio, pero los dos grandes eventos que podemos recordar como ya la gestación de nuevas ideas, de los grandes pensadores, de los grandes intelectuales que tuvimos, de los grandísimos personajes pensadores que no sé cómo surgieron porque hubo algunas cuestiones ambientales que favorecieron a eso, pero gracias a ello, muy ya atrás, que el siglo XVIII, que tuvieron que pasar miles de años para que surgieran estos genios, dos grandes eventos que marcaron realmente, no sé si el inicio del liberalismo, sino que una eclosión, la Revolución Francesa y antes de eso, las guerras de libertad o las guerras de independencia de las 13 colonias británicas que ahora son el Estados Unidos de América. El liberalismo contemporáneo surgió de la ilustración de los grandes ilustradores y se popularizó rápidamente entre muchos filósofos, economistas europeos y la sociedad en general, especialmente entre la burguesía. La burguesía era la nueva clase social. En Paraguay tenemos una muy pequeña, casi burguesía, porque todavía no podemos hablar de una burguesía real, que todavía no es para otra discusión en Paraguay. Este es el símbolo de la libertad, de la libertad, más cuando hablamos de liberalismo es más tema económico, ¿verdad? La libertad económica en Estados Unidos también que viene como la libertad individual, ¿sí? Y también la lucha constante por temas de la igualdad. Nosotros sabemos que la igualdad es todavía una, ¿cómo se puede decir? Inclusive en los países más desarrollados, si hablamos, ponemos como ejemplo eh, Estados Unidos, que tiene una gran población, una población muy heterogénea, que donde el día que realmente se aplique de verdad estos derechos fundamentales de igualdad, va a ser un ejemplo para todo el mundo porque ellos son inclusive personas que vinieron de todo el mundo. Nosotros sabemos todavía que ellos tienen todavía muchos problemas de libertades individuales, aceptando pensamientos distintos, entre ellos inclusive racismo. La igualdad no es tan real, es todavía como pasa acá en Paraguay, está todavía en los papeles, en una lucha constante. Por eso digo lucha constante, porque todavía no se terminó de dar del todo. Inclusive los sistemas ideológicos ya se están debatiendo y volviendo a debatir cuando aún realmente los países no son todavía 100% o inclusive ni 90 ni 80% liberales, como, eh, como hablan las características y como hablan las doctrinas principales del tema liberal. Los líderes de la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos se sirvieron de la filosofía liberal, no fue al revés. Eso hay que entender siempre como filósofo o historiador que eso ya fueron consecuencias. La Revolución Francesa no marca el inicio del pensamiento liberal. Eso ya fue una consecuencia de los debates, de los estudios, de las discusiones ideológicas del principio liberal, también se fundamenta en la filosofía griega y en las filosofías antiguas que se plasmaron en los grandes libros de los iluministas de la época y que como consecuencia surgieron estas rebeliones que no solo iniciaron la separación de la iglesia, de lo divino del Estado, sino que también hay corrientes que piden o propugnan la separación total del Estado y las libertades individuales del ser humano, teniendo en cuenta esas ideologías que el hombre, mientras dependa del Estado, no es realmente libre sí mismo. Cuando son corrientes, cuestiones distintas. Bueno, entonces,